Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. Les habla el docente de computación, ingeniero Carlos Tarrillo Ruiz. Vamos a dar inicio a la ficha de la actividad número 8, que corresponde a la actividad trabajando los formatos de celda, tablas y registros. Entonces, ahora vamos a trabajar con formatos, celdas, tablas y registros, ¿ya? Les he compartido también la ficha de la actividad para que ustedes sepan de qué vamos a hablar el día de ahora. El día de ahora se va a dar al final una práctica, se va a dejar y ustedes, para que lo suban acá en la 8ª sesión, la práctica que se va a dejar ahora, ¿no? Que consiste en un registro de trabajadores. También se va a emplear algunas fórmulas básicas, ¿ya? Entonces, la clase anterior, en la 7ª sesión, donde hablamos sobre todo lo que es el entorno de Excel, no he dejado trabajo, ¿ya? Ahí no he dejado trabajo, pero la mayoría me han presentado sus integrantes, ¿no? De la que conforman su hogar, ¿no? Su familia. De todas maneras, les voy a tener en cuenta a los que me han enviado, ¿ya? Pero no se ha dejado trabajo, pero en la 8ª sesión sí se va a dejar una práctica calificada de lo que consiste en el registro de trabajadores. Bien, vamos a hablar entonces lo que es, a ver, lo que es datos, procesamiento, información y formatos, ¿ya? Datos, procesamiento, información y formatos, lo que a veces nosotros trabajamos, ¿no? Con grandes informaciones, trabajamos con datos, pero de repente no sabemos qué es un dato, ¿no? En lo que concierne a la informática también, ¿no? Dato, lo que concierne a la informática. Bien, como podemos ver acá el concepto de qué es un dato, en informática los datos son representaciones simbólicas, vale decir numéricas, alfabéticas, algorítmicas, etcétera, de un determinado atributo, variable cualitativa o cuantitativa, o sea, la descripción codificada de un hecho empírico o suceso, una entidad. Los datos son así la información, valores o referentes que recibe el computador a través de distintos medios y que es manipulada mediante el procesamiento de los algoritmos de programación. Su contenido puede ser prácticamente cualquiera: estadística, números, descriptores, que por separado no tienen relevancia para los usuarios del sistema, pero que en conjunto pueden ser interpretados para obtener una información completa y específica. En los lenguajes de programación, dice, empleados para crear y organizar los algoritmos que todo sistema informático computacional persigue. Los datos son la expresión de las características puntuales de las entidades sobre las cuales operan dichos algoritmos. Es decir, son el input inicial o a partir del cual puede procesarse y componerse la información, ¿no? Entonces, prácticamente un dato es muy importante, ¿no? Al momento, por ejemplo, de manipular el teclado para ingresar un dato, por ejemplo, un carácter, ¿no? Una letra, como se dice, estamos ingresando un dato hacia la computadora, ¿no? La computadora se va a encargar de procesarlo y enviar una información, ya sea por pantalla, ¿no? Al monitor o impreso también mediante una impresora. Eso es un dato, ¿no? Por ejemplo, tenemos tipos de datos. Existen dos tipos de valores para ingresar en las celdas. Tenemos valores constantes, son todos que se ingresan directamente en una celda. Pueden ser textos numéricos, fechas, horas, signos, etcétera. Para cambiar el valor constante se lo modifica manualmente, ¿no? Son valores constantes, ¿no? Y las fórmulas también tenemos, son referencias de celdas, nombres de celdas o rangos, funciones u operadores que dan como resultado un valor a partir de otros valores existentes.
Excel permite ingresar diferentes tipos de datos, ¿no? En la clase anterior ya hablamos los diferentes tipos de datos, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar de repente ya con algunos ejemplos, como por ejemplo dato de texto. Un dato de texto ya puede ser, por ejemplo, un nombre, ¿no? Ingresamos un nombre, ya es un dato de texto, ¿no? Un nombre o de repente un nombre de artículo, un nombre de animal, etcétera. Números, tenemos también los números, ¿no? Mayormente tenemos del 1 al 9, son datos numéricos. Tenemos datos de fechas, tenemos de horas, valores lógicos, verdadero y falso también, ¿no? Es la lógica que se va a trabajar en lo que es el Excel, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Fórmulas y funciones también tenemos, fórmulas y funciones, ¿no? Vamos a ver en los ejemplos que he compartido en el Excel, vamos a ver fórmulas y funciones, ya que una fórmula simplemente es una lógica que empleamos cada uno de nosotros y funciones ya son propias del sistema del Excel, ¿ya? Valores de error, también vamos a practicar mandatos u órdenes, ¿ya? Como podemos visualizar, acá tenemos unos ejemplos numéricos, tipos de datos, acá tenemos numéricos, dice, ahí tenemos el ejemplo, han ingresado un valor numérico, ¿no? Texto, curso de Excel, lógicos, falso, ¿no? Falso, verdadero son los lógicos, fecha y hora y fórmulas, ¿no? La fórmula, tenemos ahí la fórmula. Bien, como podemos hablar un poco, quisiera hablarles lo que es datos, ¿no? En informática, por ejemplo, las computadoras, como podemos visualizar acá, ¿no? El lenguaje que entienden las computadoras, ¿no? Es diferente a nuestro lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? Voy a leer esta partecita y luego les voy a explicar. Dice, los bits son cada entrada del lenguaje de código binario. Algunos ejemplos de datos informáticos pueden ser los que componen la jerarquía de los datos informáticos, en una pirámide ascendente de los más básicos a lo más complejo. Por ejemplo, tenemos el bit, cada entrada del lenguaje de código binario, es decir, 1 y 0, ¿no? Las computadoras entienden en código binario, ¿ya? El 1 y el 0. Por ejemplo, toda letra, todo número tiene su código binario. Entonces, en la computadora, mediante un codificador, si escribimos una letra, lo decodifica a código binario. Por ejemplo, caracteres, tenemos números, letras o caracteres especiales formados cada uno a partir de una combinación de bits. Por ejemplo, el número decimal 99 corresponde a, mira, ahí tenemos, el 99 corresponde a este número binario, ¿no? Son unos y ceros. Bien. Campos. Los campos son conjunto ordenado de caracteres, por ejemplo, una palabra como el nombre o apellido de usuario que llena un formulario en línea, ¿no? Mayormente los campos, por ejemplo, ponemos nombres o apellidos son campos, ¿no? DNI, por ejemplo, es un campo, también dirección, un campo, teléfono puede ser un campo también, ¿no? Y una variedad de campos, ¿no? Y los registros son ya, por ejemplo, el nombre de cada uno que se va, su apellido, ¿no? Su DNI, fecha de nacimiento, como podemos visualizar acá. A ver, vamos a abrir lo que es, acá tengo registro de trabajadores. Como podemos visualizar, acá tengo los campos, ¿ya? Miren, todos son el encabezado, prácticamente los encabezados son los campos. ¿Cuántos campos tenemos acá? Más o menos, ¿no? El código, nombre, apellido, fecha de ingreso, sueldo, bonificación, anticipo, renta, Seguro Nacional de Pensiones, Oficina Nacional de Pensiones, AFP, total a pagar. Son los campos y los registros, como podemos observar, son todo, tenemos acá todos los registros, miren, como pueden observar, son los registros, ¿no?
tenemos primer registro, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente son los registros. Entonces estamos entendiendo qué es un campus y qué es un registro. Bien, entonces, archivos, conjunto ordenado de registros como los cookies que las páginas web guardan en nuestro sistema y contienen la información de las sesiones que hemos iniciado, ¿no? Un archivo prácticamente puede ser un conjunto de información, ¿no? Un conjunto de información. Esos son los archivos. Bien, entonces ya sabemos información. En informática se entiende por información al conjunto de datos ordenados, secuenciados, procesados por un algoritmo de programación que permiten recomponer un referente como un hecho concreto o algún sentido real. ¿No? Esto es el concepto de información. Acá tenemos más explicado. Acá tenemos más explicado, por ejemplo, tenemos datos, procesamiento, información. No, como le estaba explicando, no toda letra tiene un código binario que entiende la computadora. Nosotros entendemos el alfabeto, ¿no? Perdón, el abecedario, ¿no? Todo el abecedario, todos los números, la computadora entiende en código binario, ¿no? Si nosotros vamos a escribir, ingresamos un dato mediante el teclado, por ejemplo, la letra A, y la computadora lo procesa con su codificador que tiene integrado en el CPU, como podemos visualizar, ¿no? Responde este código, ¿no? La letra N tiene su código también, código binario. Y el espacio, ¿no? Le damos, tal vez, escribimos una palabra, por ejemplo, escribimos nuestro nombre, y espacio, apellidos, ¿no? También el espacio tiene también su código binario, porque el espacio, como te puedo decir, el espacio también es un carácter, ¿ya? Un carácter que le reconoce la computadora, igual que el cero, ¿no? El cero también a veces decimos no tiene valor hacia la izquierda, pero la computadora también lo reconoce con un código binario, ¿ya? Entonces, prácticamente las computadoras, los celulares, las laptops, tablets, reconocen solamente código binario, ¿ya? Código binario. De esa manera procesa la información, ¿no? A gran velocidad. Vamos a continuar hablando. También vamos a hablar lo que es formato de celdas y relleno, ¿no? ¿Para qué sirve formatos de celda? Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estamos buscando en una hoja de Excel. Como podemos visualizar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero seleccionamos la celda o conjunto de celdas que queremos rellenar. Ahí tenemos el ejemplo que ya vamos a practicarlo en lo que es el registro de trabajadores. Vamos a practicarlo en formato de celdas, ¿no? Dale color de relleno y también, por ejemplo, algunas tablas, ¿no? Lo que es para tratar de ponerlo también bordes, ¿no? Bordes a una tabla, ¿no? Para de esa manera, cuando lo imprimamos, salga con sus respectivos bordes. Como podemos visualizar, ¿no? Acá se ha dejado esta práctica calificada. Acá tenemos esta práctica que yo prácticamente les voy a explicar, sí. Les voy a explicar cómo se hace, ¿no? Cómo se llena, cómo se... tenemos acá la fórmula, por ejemplo, tenemos acá para ingresar el código, ¿no? El código de cada trabajador. En este caso, yo he hecho con los estudiantes del CEDPRO, ¿no? Todos los estudiantes del CEDPRO van a tener un código como ejemplo, ¿no? Ejemplo.
Y de esa manera vamos a sacar la bonificación, la renta, Seguro Nacional de Pensiones, la AFP y total a pagar. Como pueden visualizar, acá lo tienen también, acá lo tienen como la bonificación, el 5%, la renta, ¿no? Que no es complicado. Yo le estoy dando prácticamente, yo les estoy dando ya la práctica en Excel para tratar de esa manera terminarlo en 2 horas, ¿no? Porque esto nos puede demorar más tiempo, ¿no? Si tratamos de llenarlo dato por dato, ¿no? Prácticamente este llenar datos, ya los nombres, ya ustedes también ya lo entienden, ¿no? Lo que a veces nos falta practicarlo, lo que es fórmulas, funciones, ¿no? La lógica, sobre todo, en la hoja de Excel. Bien, entonces, voy a minimizar y voy a reproducir unos pequeños videos, de esa manera entender más el procesamiento de datos y bits y bytes también, ¿no? El bits es como se dice, la parte mínima de la computadora, de la información, lo que es los datos, ¿no? El bits, por ejemplo, es 0 y 1. Bit 0 y 1, 0 y 1. Y el bytes acá, el byte ya es una palabra, ¿no? De 8 caracteres, perdón, una letra, puede ser un número, porque ya tiene 8 bits, 8 ceros y unos. Bien, entonces voy a reproducir el procesamiento de datos. El procesamiento de datos. ¿Qué es el procesamiento de datos? El concepto de procesamiento de datos encierra en forma genérica todas las operaciones que se llevan a cabo sobre datos para obtener un resultado. En el caso de la informática, este resultado es llamado información. Etapas del procesamiento de datos. Entrada. Entrada de datos es cuando se suministran los datos o elementos requeridos al sistema. Datos. Proceso. Procesamiento de datos es cuando se manipulan los datos, ya sea de forma matemática o para su organización. Salida. Información. Salida de información es después del proceso, los datos se convierten en información significativa para la toma de decisiones. Ejemplo de procesamiento de datos. El cálculo del salario de un empleado. Entrada. Los datos de entrada serían el nombre o código del empleado, las horas trabajadas y el pago por hora que gana dicha persona. Proceso. El cálculo del salario mediante operaciones matemáticas, total de horas trabajadas menos los impuestos a pagar al Estado y otras deducciones. Salida. La información de salida sería la confección de la planilla de salarios, impresa o por pantalla. Almacenamiento. Durante el proceso y al final se guardan los datos y la información en una base de datos. Bien, entonces he proyectado un pequeño video de lo que es el procesamiento de datos, ¿no? Como dice, ¿no? El procesamiento de datos, por ejemplo, ingresar un dato, por ejemplo, el sueldo de un trabajador, ¿no? Pero queremos de repente sacarlo, el sueldo total, ¿no? Más el descuento, de repente más el descuento del seguro, entonces la información podría ser el total a pagar, ¿no? Y el total a pagar tiene que ser mediante una fórmula, ¿no? Para que salga automáticamente, porque de repente en una planilla
existen bastantes trabajadores, ¿no? Supongamos que tenemos 100, 200 trabajadores, entonces para eso vamos a utilizar lo que es los datos, el procesamiento, y al final vamos a tener el resultado, lo que es ya sea impreso o mediante pantalla. Vamos a explicar también mediante un video lo que es el bits y bytes, también para de esa manera explicar cómo son, cómo entienden las computadoras, ¿no? La información. Todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación para que la computadora pueda entender lo que queremos que haga. Pero las computadoras no pueden leer esto. Para poder entender, tienen que traducir todo a su lenguaje, que únicamente cuenta con bits. El bit es la unidad más chica de información y puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información, podemos utilizar un byte, que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con este sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 100100011 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1, que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits, y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Así que para hacerlo más sencillo, se utilizan los kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, etc. De esta manera, no tenemos que decir que un archivo pesa 3.355.443.2 bytes. Únicamente tengo que decir que son 3.2 megabytes. Si quieres seguir aprendiendo y programando con bits y bytes, entra a códigofacilito.com. A ver, estimados estudiantes, de repente hasta ahí alguna consulta, alguna duda que tengan. Ya hemos hablado lo que es el bits, ¿no? El bit, dice, es la parte mínima de medida lo que es en la informática. Un bit puede representarse con ceros y unos, ¿no? Y una letra ya son con 8 bits, que conforman un byte, ¿no? 8 bits. Así sucesivamente va, ¿no? Como podemos saber, ¿no? De repente, mayormente los CV, las memorias, ¿no? Tenemos de 8, de 16, 32, 64, 120, 256, 512, 1024, que así va sumándose, ¿no? De repente, estimados estudiantes, ¿tenemos alguna consultita o si no, para continuar? A repetirlo, dice, del videito del Vice. A ver, vamos a repetirlo a un estudiante. El video del Vice. Vamos a repetirlo, ¿ya? Todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación para que la computadora pueda entender lo que queremos que haga. Pero las computadoras no pueden leer esto. Para poder entender, tienen que traducir todo a su lenguaje, que únicamente cuenta con bits. El bit es la unidad más chica de información y puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información, podemos utilizar un byte, que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con este sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer
es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 100100011 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1, que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits, y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Así que para hacerlo más sencillo, se utilizan los kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, etc. De esta manera, no tenemos que decir que un archivo pesa 3.355.443.2 bytes. Únicamente tengo que decir que son 3.2 megabytes. Si quieres seguir aprendiendo y programando con bits y bytes, entra a códigofacilito.com. Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Vamos a abrir el archivo que les he compartido. El archivo que les he compartido también lo pueden encontrar en la aula virtual. Ya le he subido a la 8ª sesión, ¿no? Tenemos la práctica calificada, donde ustedes van a registrar más adelante su práctica que se va a dejar, ¿ya? Y acá también se va a subir el video de las clases del día de ahora, ¿no? Bien. Vamos a tratar de abrir este archivo que dice errores en Excel y cómo solucionarlos, ¿no? Errores en Excel y cómo solucionarlos. Yo les he compartido ese archivo, errores en Excel y cómo solucionarlos. Errores, vayan abriendo el archivito para explicarles, ¿no? Los errores que de repente se van a presentar al momento de estar trabajando con las funciones, fórmulas de Excel. Entonces, tratemos de abrir el archivo. Tratemos de abrir el archivo.
Bien. A ver, esto. Ya. Ahora se escucha, ¿no? Bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar lo que se ha dejado acá. Por ejemplo, vamos a entrar a tenemos la hoja SEDPRO, acá SEDPRO, ¿no? Yo le he puesto SEDPRO. Vamos a entrar a la siguiente hoja donde dice numeral valor. Vamos a entrar a la hojita donde dice numeral valor, acá en esta. Ahí, como pueden observar, ¿no? Como podemos observar, ahí tenemos clic en el numeral valor. Clic, ya, muy bien. Generalmente, ¿no? Este error dice numeral, ahí tenemos como un signo de admiración, valor, cierra signo de admiración, dice, se genera cuando se da un tipo, como pueden ver, se genera cuando se da un tipo de valor incorrecto a lo que espera una función, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pongo en esta fórmula, igual, como pueden visualizar arriba la fórmula siempre se visualiza acá en el, ahí, ¿no? En el cuadro de fórmulas, pueden visualizar. Entonces, como pueden visualizar, ahí hay una lógica que igual B3 más B4. Y como estamos especificando lo que es más, no va a poder sumar acá, ¿no? Tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que cambiarlo. Vamos a poner los valores, como podemos poner los 5 y 7, ¿no? 5 y 7. Acá se borró la fórmula, igual este valor más la celda B4, le damos enter. Miren, como pueden visualizar, ya tenemos ya, ¿no? La suma, ¿no? La suma de la celda B3, de la celda B3 más la celda B4. Igual acá. Acá también tenemos otro error en donde dice enero. En donde dice enero, por ejemplo, acá, mes igual B7, ¿no? Acá enero se encuentra en la celda B7. Se encuentra en la celda B7. Vamos a escribir el 1, ¿ya? Porque sabemos que enero es el mes número 1. ¿Ya? Le damos 1. Como pueden visualizarlo, ya tenemos arreglado ese error de fórmula. En la parte abajo también dice enero, febrero, marzo, ¿no? Como suma, ahí está la fórmula arriba, igual suma, abrimos paréntesis, largo, abrimos paréntesis, B10 hasta la B12, ¿no? Enero se encuentra en B10, B11 y B12, ¿no? B10, B... A ver. Sí, tenemos que cambiarlo. En enero coloca el 1. Ya de abajo simplemente vamos a presionar la tecla Control más Shift más Enter, pero dando un doble clic acá para que se pueda activar la fórmula, como pueden visualizar acá abajo, como pueden visualizar acá abajo en la fórmula, vamos a dar doble clic y le damos Control, la tecla Control más Shift más Enter para arreglar. A ver, Control Shift Enter, como pueden visualizar, ya tenemos, nos está sumando todos los caracteres del mes de enero, febrero y marzo, ¿no? Como pueden, marzo tiene 5 caracteres, 5 letras. Febrero tiene 7 más 5, 12, ¿no? 2, 4, 5 y más 5 de enero sería 17, ¿no? Entonces, a ver todos, le damos doble clic y le dan Control más Shift más Enter, Control Shift más Enter,
Control Shift más Enter, a ver. Vamos a ver. Control Shift y Enter. Ahí tenemos la tecla. Le damos Control más Shift y más la tecla Enter, ¿no? Ahí tenemos la tecla Enter, o también pueden encontrarlo en esta parte, ¿no? Es una suma total. Control Shift más Enter, seleccionamos doble clic. Ya es una suma total, ¿no? Una suma total de caracteres. A ver, el 12 la suma 12, 1, 3, 8, 6, 7. Está excelente, ¿no? Pasamos a la siguiente hoja. A ver, estudiantes, pasen a la siguiente hojita donde dice numeral div 0. También tenemos otro error. Vamos a tratar de cómo solucionarlo, esos errores. Se genera cuando se detecta una división entre 0, dice, ¿no? Acá. Este error nos sale, divide entre 0, se genera cuando se detecta una división entre 0. Como sabemos que no, un número dividido entre 0 nos va a botar un error, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, C10. La celda C10, ¿no? Tenemos la celda la celda C3, el número 10. El número 10 está en la celda C3. Y la siguiente está en C4, ¿no? Como podemos dar acá, entre C4 va a salir un error. Tenemos que cambiarlo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, por ejemplo, que sea el número 220 o también 5 pueden ponerlo. A ver. O pueden ahí sí, pueden ya calcular un dato sin error, porque todo número dividido entre 0 nos va a dar error, ¿no? Bien. Vamos al siguiente. Acá, como pueden visualizar, no tenemos solamente en el número 1, 20, y en el número 2 tenemos un vacío. Entonces la fórmula dice C7 entre C8, pero C8 hay un dato vacío, ¿no? Hay un dato vacío. Vamos a completarlo. De repente vamos a poner el número 5. Como pueden visualizar, tenemos 20 entre 5, 4, ¿no? Entonces a veces también se nos presenta ese error de fórmula. Acá, en la siguiente dice promedio C11 hasta C13, ¿no? Tenemos el número 1, el 10 está en C11 y el 11 está en C12 y el siguiente está en C13, ¿no? Acá, por ejemplo, acá igual promedio, punto sí dice C11, C13 es mayor a 50, pero como podemos visualizar acá, no hay ningún número que sea mayor a 50, ¿no? Por eso que bota un error, porque no hay un número, ¿no? Que sea mayor a 50. Por ejemplo, voy a poner yo 55. Como pueden visualizar, ¿no? El promedio, acá sí hay un dato que encuentra en este rango, ¿no? En este rango hay un dato con mayor a 50, ¿no? Que sea mayor a 50, como podemos ver acá. Si podemos cambiarlo, cualquier dato pueden cambiarlo. Mayor a 50 nomás, ¿no? Pueden cambiarlo cualquier dato. Si lo pongo 60, también tenemos 60, ¿no? Es el promedio, ¿ya? Como pueden visualizar ahí, va encontrando el promedio de estos tres números. Bien, hasta ahí de repente tienen alguna duda. ¿Alguna duda, estimados estudiantes? ¿Alguna duda de repente tienen? Bien. Entonces continuamos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente donde dice numeral nombre. Ahí, como pueden visualizar, numeral nombre. Ya le damos clic. Dice, este error de fórmula, si intentamos usar una función que no existe, Excel mostrará este error.
¿no? Todavía no he dado ejemplos de funciones, pero acá vamos a ver, por ejemplo, una función es suma, ¿no? Suma. Por ejemplo, es suma. Si yo le doy acá, mira, suma X, hay que borrarlo esa X porque no existe esa función, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, si lo borramos a X, ahí salen todas las funciones con lo que es suma, ¿no? Suma, suma punto cuadrado, suma punto series, suma producto, sumar punto sí, punto conjunto, sumar X2. Como pueden ver, tienen todas las fórmulas con la palabra suma. Borramos X, le damos Enter. Como pueden visualizar, ya tenemos el resultado de este rango, ¿no? De este rango de datos. Son un rango de datos. Por ejemplo, acá tenemos un dato, acá tenemos otro dato, 3 datos, ¿no? Tenemos 3 datos. Como pueden ver en este 3 datos, ustedes lo suman y ya nos da un resultado, ¿no? Mediante la fórmula. Por eso es datos, procesamiento y información, ¿no? La información nos da el resultado que es 60. Acá también, igual suma rango, pero acá prácticamente ustedes no lo están especificando qué rango está, ¿no? ¿Qué rango? No existe. Vamos a seleccionar este rango, a ver, vamos a seleccionar los 3 datos, ¿ya? 3 datos, seleccionamos los 3 datos, seleccionamos nomás el 40, el 50 y el 60, ya lo seleccionan y se ubican a esta parte de acá donde nos ubicamos. A ver, seleccionamos, a ver, seleccionen y acá vamos a escribir rango. Rango. Le doy Enter, prácticamente la fórmula ya encuentra a ese rango, ¿no? A esa palabra, como se dice, de rango, porque ya le hemos especificado acá rango. Entonces, a ver, espero que lo hagan algunos. Seleccionamos y escribimos rango acá en donde va el cuadro de nombres, ¿no? En el cuadro de nombres vamos a escribir rango. Primeramente seleccionan y después en el cuadro de nombres, escriben rango, le dan Enter, simplemente ya tienen el resultado. A ver. Bien, hasta ahí estamos. ¿Le salió a todos? Profesor, ¿le puede dar zoom para que se pueda ver más cerca la fórmula? Ahí ya. Pero yo les he pasado todo el... Ahí está, bien. La fórmula ya está especificada, solamente está para tratarlo de solucionar ya ese error. Como pueden visualizar, ¿no? Pero ya se borra el rango, ya. El rango lo borramos ya. ¿No? Acá, mira, seleccionamos los 3 datos, estoy repitiendo. Una vez que seleccionamos los 3 datos, vamos a escribir acá rango. Rango y le doy Enter. Como pueden visualizar, no, ya tengo el resultado. Espero que ya les haya salido. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a numeral NA. Tenemos otro error de fórmula. Vamos a pasar a eso. Acá no. Este error se produce cuando se intenta encontrar un valor y esto no existe. Miren.
Este error se produce cuando se intenta encontrar un valor y esto no existe. Principalmente es usado por las funciones buscar v, buscar h y coincidir, ¿no? A veces, ¿no? A veces tratamos de buscar un dato, pues buscar de repente una hoja o un libro, a veces no lo puedes encontrar de repente porque no existe. A veces se presentan esos errores. Tenemos acá producto, ¿no? Producto. Miren. Esta dice, igual buscar, a ver, vamos a agrandar un poquito más. Acá dice, igual buscar V, está buscando C3, como pueden ver acá, C3 acá busca, C3, B6, ¿no? Está buscando prácticamente en este rango, ¿no? Este A006. Y como pueden ver acá, no hay A006. Entonces, prácticamente la fórmula está buscando ese dato y no encuentra, ¿no? Por ejemplo, si yo lo cambio acá, en vez de 5 lo pongo 6. Miren cómo pueden ver, ya se encontró, ¿no? Se encontró. O también arriba lo pueden poner, en vez de 6, lo vamos a poner 5. Como pueden visualizar, ese dato se encuentra en este rango, ¿no? En donde dice productos o nombre, ¿no? Mediante la fórmula, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, que más adelante vamos a ver esas fórmulas. No tengan cuidado que le ven de repente algunos que no tienen conocimiento, nos van a ver algo difícil, ¿no? Porque de repente, más adelante vamos a ver todo paso por paso, sino que estamos hablando de los errores que nos puede presentar durante nuestro trabajo, durante la que estamos procesando datos, ¿no? En nuestra hoja de trabajo o libro de trabajo. Bien, tenemos acá también otro error. Mira, suma B14, B17, o sea, nos está sumando todo este rango de datos, ¿no? Nos está sumando todo este rango de datos. Pero acá, como pueden visualizar, hay un dato en blanco, ¿no? Hay un dato en blanco. Hay un dato en blanco, miren. Entonces, si tratamos de agregarle un dato, por ejemplo, vamos a ponerle un 15 y simplemente nos está sumando todo este rango de datos, ¿no? Simplemente lo pueden cambiar con un valor numérico, porque si lo dejan vacío, puede producirse ese error. Vamos a continuar con numeral ref. Vamos a continuar a la siguiente hojita, donde dice numeral ref. Le damos clic. Mira, este error sucede cuando una fórmula hace referencia a una celda o un rango que ya no existe o fue borrado. Miren, dice, este error sucede cuando una fórmula hace referencia a una celda o un rango que ya no existe o fue borrado, ¿no? Acá tenemos G5 y G7, ¿no? Más G7. Pero el otro dato ha sido borrado, ¿no? Ha sido borrado. ¿No? Ha sido borrado, como pueden ver. Entonces, prácticamente nos está botando este error. Si yo lo pongo, por ejemplo, 10, 20, 30, pero, o sea, ese dato se ha borrado la fila, no toda la fila se ha borrado. Por eso a veces cuando borramos filas o columnas, vamos a tener esos errores, ¿no? Por ejemplo, si yo lo cambio acá, lo borro este error de acá, vamos a borrarlo, este error de acá, que ustedes pueden visualizarlo. Vamos a tratar de borrarlo, solamente este error, y vamos a agregar la celda que tenemos, la G9, ¿no? Más la G9, le doy Enter. Como pueden visualizar, ya tenemos nuestro resultado, ya está solucionada esa fórmula, ¿no?
Estamos, a ver, hasta ahí, chicos. Espero que todos estén atendiendo. Bien, Christopher, atento a la clase. Muy bien. Y miren, observen acá, si yo borro, por ejemplo, esta fila, si yo borro esta fila, la fila 9, si yo borro la fila 9, seleccionamos todo, le damos clic en 9 y le damos anti-clip, le doy eliminar. Miren cómo me bota el error, miren. Yo ya le eliminé la fila 9, ¿no? Y ya tengo nuevamente el error, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces cuando se presenta algún error, cuando ustedes eliminan una columna o eliminan una fila, van a presentar esos errores, van a tener esos errores. Vamos a continuar al siguiente. Vamos a continuar al siguiente, numeral num. Numeral num. Vamos a continuar a numeral num. Bien. Pasamos a numeral num. Como pueden, acá dice, se produce cuando se genera un problema con un valor. Es demasiado grande o el orden de los parámetros es incorrecto. Acá tenemos el orden de los parámetros incorrecto, ¿no? En la fórmula. Acá entonces, como pueden visualizar, ¿no? A veces también se presenta esos errores de fórmula, a veces por lógica. Si fecha C4, C3, ¿no? Acá lo vamos a cambiar, que sea C3 adelante y luego C4, ¿no? C4. De esa manera nos va a tratar de corregir la fórmula, ¿no? Porque está de repente al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque si el otro es 14 de marzo, está bien, pero 1982. El otro 24 de febrero, era más reciente, es 2019, fecha final. La Y es de year, de año, ¿ya? O sea, acá tienes que ver que el otro es del 14 de marzo y el otro es del 24 de febrero, ¿no? ¿Sí? Por el mes. Por el mes está mal. Por el mes. Ajá. Por eso está jalando, está sumando todos los años. Bien, entonces a veces se presenta también ese error, ¿no? Acá tenemos número. Entonces, por ejemplo, acá también se presenta un error cuando dice es demasiado grande. Es demasiado grande. Acá tenemos un número que es demasiado grande, ¿no? Por ejemplo, C8 elevado a la potencia 100, ¿no? Por ejemplo, 7000 elevado a la potencia 100. Ya va a ser un número muy grande, por eso nos presenta este error. Si yo lo bajo, por ejemplo, ya no lo pongo 100 arriba, que sea la potencia 10. Vamos a poner, vamos a decir la celda C8, que es 7000 elevado a la potencia 10, le doy enter. Como pueden visualizar, ya tengo datos, ya tengo como decís, ya se solucionó el error en este caso, ¿no? Si ustedes lo pueden bajar, por ejemplo, 7 a la potencia 10, lo borran ese de 7000, lo ponen solamente 7, simplemente ya se va a ver todo el resultado, ¿no? A veces también se presentan esos errores porque ya no cabe en la celda el resultado, esa cantidad de números, como se dice, son cantidades muy grandes de cantidades, ¿no? Bien, a veces se presenta también esos casos. Vamos a continuar al siguiente, a null, a numeral null, ¿no? Vamos a continuar. Bien. Como pueden visualizar, este error a veces se genera cuando especificamos incorrectamente un rango en una fórmula. Se genera cuando especificamos incorrectamente un rango en una fórmula, ¿no? Suma, mira, suma, por ejemplo, arriba se dan cuenta. A ver, ¿quién me puede decir esa fórmula? ¿Qué le falta? A ver,
A ver, ¿alguien me puede decir? Más presión. Alan dice el Los dos más. puntos. Los 2 puntos, profesor. Muy bien, esto, Henry, muy bien. ¿Alguien más me puede decir qué le falta? Excelente, Henry, si entiendes algo de Excel, muy bien. Acá nos faltan los 2 puntos, ¿no? O también puede ser punto y coma, porque acá tenemos solamente 2 datos. Cuando tenemos un rango de datos, ya puede ser con 2 puntos, ¿no? Pero si lo ponemos punto y coma, también puede funcionar, ¿no? Y si lo ponemos 2 puntos, igual también. Bien, ¿no? Excelente. Los dos y Alan y Henry me han respondido correctamente. Bien, vamos a continuar al siguiente. Acá tenemos otro, dice sucursal 1, enero. Tenemos la igual F9 H9. En esta fórmula prácticamente vamos a tratar de trabajar con una intersección, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con una intersección. Por ejemplo, si lo doy doble clic acá, como pueden visualizar, ¿no? Acá el resultado 429 está intersectando, ¿no? Entre esta fila y esta columna, ¿no? Acá está intersectando estos jóvenes, ¿no? Acá está intersectando, ¿no? El 429. Miren. Si le damos Enter, tenemos el 429. Si le damos doble clic acá en el resultado, pueden visualizar que se está intersectando acá. Igual acá en la siguiente, miren, le doy doble clic, se está intersectando el 206, ¿no? El 206 entre una fila y una columna, ¿no? Y acá tenemos el error, ¿no? Porque acá no tenemos intersección. Si le damos cuenta, no hay intersección, ¿no? Porque tenemos solamente 2 filas, ¿no? No hay intersección. Entonces, prácticamente también ahí está la lógica, ¿no? En los 2 primeros tenemos intersecciones. ¿Ya? ¿Qué se tuvo que hacer ahí? ¿A solucionarlo? Sí. En En la primera, por ejemplo, en enero, 429, ¿lo pusiste 429 al otro lado o cómo? no, o sea, la intersección lo está jalando de este dato, ¿ya? ¿Y cómo salgo de esa intersección? Le damos Enter, como pueden visualizar. Si yo lo cambio acá en enero y febrero, acá por ejemplo enero sucursal 1, ya no lo pongo 429, sino lo voy a poner 480, le doy Enter, entonces el resultado me va a salir acá, ¿no? Y esta es la intersección, ¿ya chicos? A ver, que esta me está botando. Igual acá. Bien. Bien, continuamos. A ver, acá también tenemos otro error que nos genera a veces, nos sale numeral, ¿no? A veces tenemos numeral. Se genera cuando el valor no cabe en la celda. Miren, acá cuando no cabe en la celda, ¿no? Se dan cuenta, a veces no cabe en la celda, miren. A veces no cabe, pero si la celda, perdón, si la columna lo tratamos de ampliar, sí podemos visualizarlo, ¿no? A veces se genera también cuando los datos no caben en la celda. Entonces, para ello, podemos solamente tratar de ampliarlo, lo que es la columna. A ver, traten de ampliar la columna. Ampliamos la columna. Como podemos ver, ya tenemos, ya hemos solucionado el error de esa fórmula.
A ver, estimados estudiantes, hasta esa parte de repente tienen alguna duda o alguna consulta. O si no, para continuar. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, prácticamente ya hemos hablado cómo solucionar los ocho errores que se presentan de repente en una hoja de trabajo, ¿no? Cuando vamos a insertar diferentes datos, ¿no? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 errores que se presentan al momento de repente en el trabajo. Entonces ya tenemos cómo solucionar esos errores. Bien, entonces vamos a cerrar. Ustedes lo pueden guardar los datos. Lo pueden guardar o también no lo pueden guardar. Bien, y vamos a abrir la siguiente archivo, registro de trabajadores. Tratemos de abrir el archivo registro de trabajadores. Este registro de trabajadores, yo ya les he ingresado datos, ¿no? Todos los participantes que estamos participando en el curso de Excel de ofimática. Como pueden visualizar, se ha puesto una fecha de ingreso de trabajo, ¿no? El sueldo, la bonificación, ¿no? Y todo eso se va a trabajar con estas pequeñas fórmulas que se ha dejado acá. Y también voy a aprovechar en esta hoja, tratar de darle formato, ¿no? Formato, tipo de fuente, como se dice, ¿no? Y este trabajo, ustedes van a presentar, lo van a dejar acá, ya en el aula virtual, donde dice octava sesión, ustedes lo van a subir acá el trabajo. Este trabajo lo van a subir. Si ustedes tratan de hacerlo, ahora mismo me entregan por el chat del WhatsApp, o simplemente lo suben a la aula virtual, ya te van a tener su nota, ¿no? En la primera sesión, en la séptima sesión del Excel no he dejado trabajo, ¿ya? Pero la mayoría me han entregado lo que es la relación de lo que conforman su familia, su hogar, ¿no? Excelente, la mayoría me han presentado su trabajo. Y también los que me han entregado, les sugiero que practiquen. De esa manera van a familiarizarse con lo que es el aplicativo Excel, ¿no? Algunos de repente tratan de practicarlo, que es beneficioso para cada uno de nosotros. De repente algunos lo sabemos, pero de repente si no lo practicamos nos vamos a tratar de olvidar. Entonces les digo que suban su trabajo acá o simplemente lo envíen por el grupo de WhatsApp. Voy a iniciar explicando. Por ejemplo, vamos a cambiar, por ejemplo, la fuente. Yo le voy a dar un tipo de fuente diferente, ¿no? Ahí tenemos fuente. No puede dar el tamaño de letra 10 o menos. Como pueden visualizar, ¿no? O también pueden cambiar otro tipo de letra para que trate de tener más o menos una buena presentación. No pueden cambiar también acá el color de fuente. Vamos a ponerlo color de fuente azulcito, ¿no? Y vamos al relleno, por ejemplo, relleno, a que tenga un juego. A ver, ustedes pueden darlo diferente color, ¿no? Ya es criterio de cada uno. Acá, como podemos visualizar, tenemos, empresa Rosita también lo puede dar un relleno diferente para, a ver, más o menos que tenga juego, ¿no? Bien.
Entonces prácticamente son estos los rellenos, cambiar este tipo de fuente, tamaño y simplemente, ¿no? Supongamos que todo esto, toda esta tabla como pueden visualizar no tiene borde, ¿no? Podemos dejarlo sin borde, mire, sin borde. Y sin borde, si yo lo doy a imprimir, miren cómo se va a ver la hoja. Lo pueden visualizar sin borde, ¿no? Sin borde, ¿no? Para darle borde simplemente tenemos que seleccionarlo, todos los registros que vamos a dar el borde, ¿no? Van a seleccionar, miren, observen, y nos vamos a ir acá donde dice bordes, le vamos a dar todos los bordes y ya tenemos nuestros bordes, ¿no? Si lo doy control P, como pueden observar, ¿no? Ya tiene bordeado lo que es nuestra hoja, ¿no? Lo que es nuestro registro de trabajadores, ¿no? Porque ahí nos piden la práctica realizar una lista de registros de trabajadores y aplicar los formatos de celda, dice. Formatos de celda, lo que es bordes, relleno, cambiar fuente, tamaño, ¿no? Bien. Miren, acá también les voy a enseñar cómo, por ejemplo, en donde dice, perdón, en inmovilizar, por ejemplo, esta columna o esta fila, perdón, este campo, o también lo puede llamarlo fila, ¿no? Puede inmovilizarlo esta fila, inmovilizar. ¿Qué quiere decir inmovilizar? Cuando tengan bastantes registros, de repente tienen 100 o hasta 1000 registros para que el encabezado, los campos, por ejemplo, el campus código, nombre, apellido, quede estático, ¿no? Fecha de ingreso, sueldo, bonificación, anticipio, renta y todo, ¿no? Todos los campos queden estáticos. Miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a ir a la ficha o pestaña que dice vista acá, ¿no? Acá nos vamos a... Ya, primeramente se van a ubicar acá. Miren, debe estar resaltando en donde dice, en el primer registro, ¿ya? En el primer registro póngalo el puntero. En el primer registro que es de Víctor Miguel. Vamos a poner ahí el puntero en lo que es el primer registro, ¿ya? Observen, colocamos acá que esté la celda activa es la A5, ¿ya? Celda activa. Como pueden ver acá, cuadro de nombres, celda activa A5. Vamos a dejar ahí y vamos a ir acá a la pestaña vista. Pestaña vista, vamos a ir a la pestaña vista. Ahí dice pestaña vista. Y vamos a ir acá donde dice inmovilizar. Miren, es facilito, ¿ya? Inmovilizar acá. Inmovilizar, dice ahí inmovilizar, para que no se movilice lo que es el encabezado, el campus. Nos vamos a la pestaña vista y nos vamos inmovilizar. Le damos clic acá en la pestañita donde dice inmovilizar, inmovilizar paneles. Simplemente le damos clic en inmovilizar paneles. Como pueden visualizar, ustedes ya no pueden inmovilizar ya lo que es en los campos, ¿no? De esa manera, como pueden ver, pueden desplazarse por su registro, por sus registros y queda inmovilizado el campus. Queremos desinmovilizarlo, vuelta tenemos a movilizar. Si quieren también nuevamente movilizarlo, lo pueden desactivar también con el mismo procedimiento, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar que no se movilice lo que es el encabezado, lo que es los campos, ¿ya? Como pueden visualizar, si tienen 1000 registros, entonces ustedes se van a ubicar en qué registro pertenece, por ejemplo, el sueldo básico, anticipio, renta. Si se moviliza todo, no van a saber a qué, por ejemplo, anticipio, no van a saber, ¿no? Ese resultado a qué campos pertenece. Para eso son inmovilizar. Entonces, vamos a tratar de avanzar con lo que es el código, ¿no? El código, yo le he dejado
la fórmula le he dejado acá en esta parte, en la parte de abajo le he dejado, pero van a empezar, toda fórmula empieza con el signo igual. No, yo no le he puesto igual ahí porque a veces el Excel no te acepta, ¿no? Pero realmente van a poner acá igual, van a colocar igual y la fórmula que está abajo, ¿no? Porque ya está hecho la fórmula, ¿no? No todavía les he dado para que realicen la fórmula, porque más adelante se va a hablar de fórmulas, cómo realizar una fórmula, todo, y la lógica de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, vamos a insertar igual, izquierda, izquierda. Ustedes cuando ya van escribiendo las dos primeras letras, les va a salir izquierda, lo dan doble clic y se abre un paréntesis. Vamos a escribir, por ejemplo, también B5, punto y coma 1, ¿no? 1, nos va a jalar el primer carácter del nombre, ¿eh? El primer carácter del nombre. Vamos a cerrar y vamos a poner el símbolo ampersand, que es concatenar, ¿no? El Excel trata de concatenar, de adjuntar. Por ejemplo, nuevamente izquierda, perdón, izquierda, tratamos de abrir nuevamente C5, punto y coma, 1, cerramos, ampersand, año, ¿no? Ampersand, año, D5, ¿no? Cerramos, le damos enter. Como podemos visualizar, ya tenemos el primer código para el trabajador Víctor Miguel. Tenemos nuestro primer código, ¿no? Cuando ya tenemos un primer código, simplemente nos ubicamos en la parte derecha de acá del código. Miren, y lo jalamos, ¿no? Lo jalamos, simplemente lo jalamos, a ver, lo jalamos y ya tenemos llenado todos los códigos de los trabajadores, no solamente con jalarlo, ¿no? Por ejemplo, acá en Henry Melchor tenemos HC porque su nombre empieza con la H y su apellido empieza con la C, ¿no? ¿En qué año ingresado? Fecha de ingreso en el 2017, ¿no? Nos está jalando un código, ¿no? ¿Cómo sale ese gamma? Gamma, ¿qué dice aquí? Gamma a la izquierda. Como un mochito así. Sí, es la tecla Shift más el número 6, ¿no? Acá en el teclado, a ver, les voy a enseñar el, el símbolo, para sacar el símbolo. A ver, vamos a sacar el Shift, la tecla Shift más F de acá, como pueden ver, lo tienen en el 7, ¿no? De repente algunos lo pueden tener en el 6, acá lo tengo en el 7, miren. La tecla Shift más el símbolo, ¿ya? O simplemente lo pueden copiar también de acá, ¿no? Como acá ya está, ustedes lo pueden seleccionar y lo copian. A ver, a todos les salió, ¿a quién les salió ya el código? ¿Alguien me puede decir? A ver, chicos, ¿a quién les salió ya el código? Sí, profesor, sí salió. Excelente, ya les salió por ahí. A ver, a ver.
La tabla continúa, ¿ya? Continúa. ¿Cómo va a salir la bonificación? Miren cómo va a salir la bonificación. Acá la bonificación, ¿no? Simplemente ustedes va a ser el 5%, ¿no? ¿Cómo van a hacer? A ver, yo lo hago rápido. Igual el sueldo por el 5 por, ¿no? Van a poner el por y le van a dar esto, ¿no? Le damos enter y ya tenemos la bonificación. Simplemente lo vamos a jalar hasta el final y ya tienen ustedes, perdón, ya, esperen, acá está el truco, ¿no? Acá está el truco, debe quedar estático este 5%, ¿no? N, ahí está la fórmula, acá tiene que dar estático para que puedan arrastrar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver. Espérate. F4, profe, F4. F4 es. Profe, Bien. para que lo pueda sacar toditito. F4 nomás en la celda de la bonificación, Sí, la sí, sí, N sí, del sino que, 5%. ya, sí, sí, sino lo que pasa, no, para que no se mueva ese dato que está en esta parte, ¿ya? Para que no se mueva. ¿Cómo lo van a poner? ¿Qué símbolo? Miren, le dan doble clic, ya está. Primero, ¿cuál seleccionó, profesor? Sueldo. Como pueden visualizar, no tienen que tener cuidado, ponerlo acá, el símbolo dólar, ¿no? A la N8 y a la N8, ya tienen que poner el símbolo dólar, tienen cuidado para que traten de no, que quede estático, no va a quedar esto, ¿no? A todos los datos le va a tratar de poner estático. Bien. A ver, traten de sacarlo. Ahí como pueden ver, para bonificación tienen la fórmula. Lo voy a tratar de copiar ya la fórmula. La fórmula estoy copiándole al costadito para que puedan visualizarlo, ¿ya? Ahí está, es en el primer registro que es bonificación. Ahí, como pueden visualizarlo, ¿ya? No lo pongo igual porque me vas a jalar fórmula. Entonces vamos a ir a la renta. Vamos a ir a la renta. Igual manera, renta. Todos los descuentos son de acuerdo al sueldo, ¿ya? De igual manera, igual el sueldo básico, que es la E5, el sueldo básico, que es la E5 por el 10%, ¿no? Acá. Pero lo vamos a poner el símbolo dólar para tratar de quedar estático, ¿ya? ¿En cuál selecciona? Simplemente ustedes lo pueden... ¿Bonificación o cada uno en las celdas de cada estudiante? Profesor, se ponen en donde dice... Igual manera al siguiente. Igual manera tenemos acá también lo que es el seguro, ¿no? Tenemos igual el sueldo por el 13%, ¿no? Van a poner el símbolo, le dan enter. A la FP igual, también igual manera, por el 10%, ¿no?
¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo pueden visualizarlo? Simplemente presionando F4, o también lo pueden jalar acá, ¿no? Lo pueden jalar para que de esa manera se complete todos los datos restantes, ¿ya? Bien, chicos, a ver, trátenlo de hacerlo. Pueden jalarlo, algunos si no funciona de repente su F4, simplemente ya se cambia automáticamente, ¿no? Total a pagar. Ahora sí, viene el total a pagar. El total a pagar, como saben, ¿no? El total a pagar va a ser el sueldo básico más la bonificación, ¿no? Más la bonificación. El sueldo básico más la acá es fórmula. Fórmula. El sueldo básico más la bonificación menos los descuentos, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces va a ser igual sueldo básico. A este hay que trabajar con paréntesis, ya no son para que entienda la computadora, igual sueldo básico más bonificación, cerramos, menos, abrimos paréntesis, menos el anticipo, más la renta, más los seguros, más la FP y cerramos, ¿no? Cerramos. Bien. A ver, chicos, ya lo terminaron. A ver, ahorita lo reviso de quién me envió el trabajo. Voy a tratar de copiar la fórmula acá, las fórmulas también para que algunos no tienen conocimiento. De esa manera traten de hacerlo su trabajo. Renta, tenemos la renta. La fórmula de la renta tenemos acá, ¿no? Muy bien. Bien. Renta. Tenemos el seguro. Muy bien. Seguro. Seguro. Y tenemos también AFT, ¿no? Bien. Entonces, le estoy dejando las fórmulas también para que traten de entregar su trabajo. Ya, chicos. Bien. Bien, estimados estudiantes, entonces voy a esperar hasta las 10 para aquellos que me envíen su trabajo, su registro de trabajadores, para ponerle su calificativo. A ver, voy a revisar los que me enviaron el trabajo. Vamos a hacer recordar, a ver, perdón. Registro, vamos a ver, Christopher. Vamos a ver con Christopher. Trabajos.
Christopher, no veo nada. Ah, todavía no está terminado, ¿no? Tu trabajo. Hola, revisar tu, parece que lo estabas poniendo, bueno. Bien, Billy. Billy, el primero que está entregando el trabajo. Excelente. Charlie, pon las formulitas que estabas poniendo enfrente. Ingeniero, las formulitas que estabas poniendo enfrente, póngalo. Esto, traten de enviarme el trabajito en captura de pantalla nomás o en PDF, ¿no? Cuando ya lo tengan acá terminado el trabajo, vayan a archivo, guardar como, le dan examinar, ¿no? Trabajos. A ver, vamos, esto, cuando ya termine su trabajo, le van a guardar, ¿ya? Archivo, guardar como, vamos a ir a su carpeta donde van a guardar, ya es simplemente ya guardar un archivo, es simplemente, ya ustedes saben cómo guardar archivos, porque hemos hablado en las clases anteriores, ¿no? Registro de trabajadores, por ejemplo, acá, registro de trabajadores, Carlos, lo puedo poner mi nombre, le doy, pero lo voy a guardar en PDF para que de esa manera otros estudiantes no se copien del trabajo, ¿ya? Y ustedes me envían en PDF, miren cómo me pueden enviar en PDF. O si me envían en Excel, envíenlo a la plataforma, ¿ya? Si lo envían en Excel, lo pueden subir a la plataforma, acá, en Excel también lo pueden subir acá. De esa manera yo lo puedo revisar, ¿ya? En Excel o en PDF también. Si lo envían en Excel sería mucho mejor. De esa manera puedo revisarlo si está bien sus fórmulas, si está bien lo que hemos hecho, estudiantes, ¿ya? Porque si lo envían al grupo en Excel, se van a tratar de copiar el resto de estudiantes. Y de esa manera tratar que todos lo hagan, ¿no? Con su esfuerzo también se ganen una certificación, ¿no? Con su esfuerzo, ¿ya? Bien, estudiantes, voy a esperar hasta las 10 para que me traten de enviar su trabajo. Billy Vázquez, excelente, Billy, ya estoy revisando tu trabajo. Le has dado formato a todos los excelentes, ¿no? Ya te voy a poner tu nota. Vamos a ingresar acá a las notas para ponerlo a los que me están enviando su trabajo. Charlie, cuando sale nombre, sale. Pero un toquecito las quiero. Billy Vázquez, muy bien, Billy. El primer alumno que está rompiendo récord.
profesor puede poner las fórmulas.
Profesor. Bien, entonces, estimados estudiantes, vamos a dar por finalizado a la actividad número 8 de lo que corresponde trabajando los formatos de celda, tablas y registros. Entonces, decirle a los estudiantes que todavía no envían su trabajo, enviarlo a la plataforma en Excel. Profe, Ya lo estoy revisando los trabajos que han enviado. profe, la última fórmula. Es lo único que me falta. La última. Le voy a compartir por WhatsApp la captura, ¿ya? Le voy a compartir al grupo también para que tengan conocimiento de la fórmula. En el grupo lo pueden encontrar también, ¿ya? Sí, ya estoy revisando acá los trabajos, los que me van enviando, ya para ahora lo reviso para ponerlo su nota, ¿ya?
Como puedo visualizarlo, acá está cambiado de color, algunos, la mayoría falta. Acá tenemos de Claudia Sofía, también ya enviado. Tenemos el trabajo ya marcado. Y más enviado, a ver. También Henry ha enviado y el que ha enviado también Billy. Entonces, le damos por finalizado, estimados estudiantes, esperándoles para el día jueves con la siguiente sesión. Decirles que se cuiden y Dios les bendiga, ¿no? A cada uno de ustedes, también a los que van a ingresar de repente más adelante a revisar las clases grabadas. Gracias. Ok, profesor, buenas noches. Hasta el día jueves.